Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Es Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. Es Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día, toda gracia en su Señor halla el alma mía. Es Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Sin Cristo yo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven y acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo yo soy, sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven y acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy.
con valor. Gracias, oh Jesús, te damos por tu infinito amor. Gracias mil, pues disfrutamos tu clemencia y tu favor. Tuya fue la cruz, más nuestra es la dicha y es la paz. Tuya sea pues la gloria, hoy y por la eternidad. Amén. Muy buenos días, querida iglesia. Este es el primer domingo del mes de julio y estamos muy contentos porque, bueno, ya es mitad de año y el Señor ha tenido misericordia de nosotros de muchas maneras. Seguimos con la serie Preguntas en torno a Jesús. Un recorrido, un breve vistazo por el Evangelio de Marcos. Y hoy entramos a una de las preguntas más importantes en torno a Jesús, una pregunta vital. La semana pasada estuvimos hablando la pregunta central: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Hoy la pregunta: ¿qué hago con relación a Jesús? Y ¿dónde está Jesús en medio de la fe del pueblo judío y ahora del pueblo gentil? Hace algunos años yo comencé con el sueño de tener casa propia. Cuando hubo un anuncio del gobierno nacional que decía que habría casas gratuitas para los más pobres. Cuando fui a hacer algunas primeras diligencias me di cuenta de que yo no aplicaba para estas casas gratuitas. Aplicaba para algún beneficio, para obtener vivienda, pero las casas gratuitas eran para un tipo de personas especiales en el país. Yo no era desplazado. Y al no ser desplazado por la violencia, al no haber dejado todo lo que tenía y estar en las calles o estar en una necesidad profunda, pues no aplicaba. Al tener un salario, tampoco aplicaba porque era para personas que no tenían absolutamente nada. Entonces tuve que acceder a algún beneficio, algún pequeño beneficio para obtener vivienda. Y nos decíamos: qué privilegiados los que no tienen nada, porque obtienen de manera gratuita algo que para muchos es un sueño. Hoy tiene que ver con más o menos la misma idea. Una pregunta que le hacen a Jesús un joven rico y los discípulos de él. Y yo he resumido las preguntas del joven y la de los discípulos en una pregunta global: ¿cómo puedo obtener lo que no puedo ganar? Marcos, el capítulo 10, versículos 17 y 26. Dice el versículo 27: cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Más adelante en el versículo 26, pero ellos quedaron aún más atónitos diciendo entre sí: ¿y quién podrá ser salvo? La pregunta de los dos tiene que ver con todo el capítulo 10 de Marcos. Los primeros 12 versículos del capítulo 10 tienen que ver con una pregunta acerca del divorcio. Señor, ¿podemos divorciarnos?
Versículo 1, levantándose allí fue a las regiones de Judea y de más allá del Jordán. Las multitudes volvieron a acudir a él y de nuevo les enseñaba como él acostumbraba. Entonces se acercaron unos fariseos para probarle y le preguntaron si era lícito al marido divorciarse de su mujer. A esto el Señor le contesta que es por la dureza del corazón de los hombres que el Señor les permitió dar carta de divorcio. Después se le acercan unos niños y los discípulos reprenden a los niños y Jesús les dice: dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Y a continuación dice: de cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño jamás entrará en él. Entonces, tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Este es el contexto previo de la charla del joven rico y de los discípulos. Y Marcos organiza este bloque de una manera preciosa para dar una lección a la iglesia que estaba sufriendo persecución, para la iglesia primitiva, y organiza esta sección de esta manera porque quiere dejar algo claro. ¿Qué hacer con Jesús? ¿Cómo puedo obtener lo que no puedo ganar? Y vamos a leer toda la sección completa de los versículos 17 al 31 y espero que usted allá en casa preste mucha atención. Cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, al mirarlo, Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Pero él, abatido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos quedaron aún más atónitos, diciendo entre sí: ¿y quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o madre o padre, o hijos, o campos, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Les invito a orar. Padre de los cielos, te doy gracias, porque eres bueno, porque tu palabra es nuestro alimento y porque es un alimento que recibimos para nuestra nutrición, nuestro crecimiento y por sobre todo para conocerte. Permite que podamos hoy disfrutarlo y que ese disfrute no sea solo a nuestro paladar espiritual, sino que haga un efecto en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y acompáñanos. Te lo pido en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y aquí vemos entonces algunos relatos que Marcos organiza. ¿Qué tiene que ver la pregunta acerca del divorcio, la bendición a los niños, con la pregunta del joven rico y la pregunta de los discípulos? ¿Y quién podrá ser salvo? Recordemos, había dos cosas en las cuales los religiosos del primer siglo se basaban
para hallar la seguridad de su salvación o la vida eterna. Lo primero era obedeciendo, según ellos, las leyes. Y se habían dedicado tanto a obedecer las leyes que la habían estructurado de tal manera que ya ni siquiera estudiaban las leyes, sino los comentarios a las leyes, de acuerdo a la escuela, los gilelitas, los shamaitas, y toda la interpretación a la ley que de allí se desenvolvía. Y comenzaban a seguir, además de eso, tradiciones con base en las escrituras del Antiguo Testamento, con base en algunas interpretaciones de las escrituras. Ellos eran maestros de la ley, eran expertos en Antiguo Testamento y quieren probar a Jesús. Y en los primeros 12 versículos le preguntan a Jesús para probarlo: ¿es lícito al marido divorciarse de su mujer? Pero él respondió, les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Pero Jesús le dijo: ante la dureza del corazón de ustedes les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no serán dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y ellos, cuando se referían a la ley de Moisés, estaban afianzados en lo que decía Deuteronomio 24. Y Deuteronomio 24 no es un mandamiento al divorcio que después ellos habían desarrollado o interpretado. Y si usted lo busca en su casa, si googlea algo con relación a la carta de divorcio, a la interpretación, usted se dará cuenta de las barbaridades que habían desarrollado con relación a la carta de divorcio. Deuteronomio capítulo 24, y les invito a que lo leamos un momento para que encontremos algo de esto que ellos vivían y enseñaban. Deuteronomio 24 dice: si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no le agrada por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa, y esto de alguna cosa vergonzosa, ellos le habían sacado el jugo que no tenía, porque habían desarrollado una lista enorme de cosas vergonzosas por las que el hombre podría darle carta de divorcio a la mujer. Pero sigamos leyendo. Le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida ella de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Si este hombre la llega a aborrecer, le escribe una carta de divorcio, la entrega en su mano, la despide de su casa, o si muere este hombre que la tomó por mujer, entonces su primer marido que la despidió no podrá volverla a tomar para que sea su mujer después de que ella fue mancillada, porque esto es una abominación delante del Señor. Acá no estamos hablando de una ley para el divorcio, estamos hablando, Dios a través de Moisés estaba dando una ley casuística. ¿Qué significa esto? Lo que el Señor manda aquí es para proteger a la mujer de que no la estén pasando de casa en casa dándole carta de divorcio porque hallaron en ella algo vergonzoso. Lo que está diciendo es que si el marido le daba carta de divorcio a una mujer, no debía volver a tomarla. ¿Por qué? Porque ya la había echado de su casa. Es una manera de proteger a la mujer. Y ellos habían tomado este mandamiento, esta ley casuística, para provecho personal. Y es aquí, como vemos, un reflejo de lo que se manifiesta a continuación en el joven rico. El joven rico, un hombre que llega corriendo, se acerca, se hinca de rodillas delante del Señor y le pregunta: ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Este era un hombre que a continuación notamos que conocía la ley, conocía las escrituras y según él guardaba desde su juventud los mandamientos. El Señor Jesús,
Utiliza la segunda parte de los mandamientos. Recordemos que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación del ser humano con Dios. Y los 6 mandamientos siguientes tienen que ver con la relación del ser humano o del israelita con el prójimo. El Señor le menciona la segunda parte, lo que tiene que ver con el prójimo. No adulteres, no cometerás homicidio, no adulterarás y no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Son la segunda parte, lo que tiene que ver con el prójimo. Y este hombre había llevado una vida digna, una vida aceptable delante de Dios, de acuerdo a sus propias normas. Tenía una vida moralista, una vida llena de chulitos de las cosas que hacían, las cosas buenas que hacía, según él, para ganar la salvación. Y el Señor le toca la llaga, pero no lo hace con odio. ¿Y cómo me impacta a mí el versículo 21? Cuando el Señor, al ver que este hombre estaba mintiendo sin darse cuenta, este hombre delante del espejo tal vez podría decir que él era un buen hombre, que él era un hombre digno de imitar. Tenía una vida digna, tenía una vida respetuosa con relación al prójimo, y al cumplir los mandamientos de acuerdo a sus propias medidas, él pensaba que ya tenía la vida eterna ganada. Pero el Señor, al mirarlo, lo amó y le dijo: qué precioso esto. Y hemos luchado por meses con relación a un tema con algunos amigos, de que a veces nos parecemos a los leones cuando vamos a evangelizar. Somos expertos en hablarle al otro del evangelio y decirle que está perdido, que se va a morir y se va a ir para el infierno. Y sentimos que somos los dueños de esa palabra y que podemos juzgar al otro por su condición. Y ellos se sienten juzgados por nosotros. Y muchas veces nos miran como: ¿quién es este para que me esté hablando de esa manera? ¿Quién es él? ¿Será impecable esta persona? Y a veces nos convertimos en jueces cuando queremos compartir el evangelio, señalando al otro, pensando tal vez que deberían ser como nosotros. Jesús, que conocía el corazón de este hombre, lo miró y lo amó y le dijo: no lo rechaza, no lo juzga, lo ama y le hace una invitación. Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Hay que pensar en otra cosa. Deuteronomio 28. El Señor le habla a través de Moisés al pueblo de Israel y le dice: si ustedes me buscan y son obedientes a mi palabra, entonces ustedes serán bendecidos. El fruto de su vientre, las crías de las vacas, los campos, el fruto de la tierra, ustedes serán bendecidos si ustedes me buscan. Pero si me desobedecen, entonces vendrán sobre ustedes estas maldiciones. El Señor se había referido a Israel como nación, no a personas particulares. Y ellos habían tomado Deuteronomio 28 a título personal, entonces debían demostrar que ellos eran obedientes. ¿Y cómo demostraban que eran hombres obedientes y que eran aceptados delante de Dios? A través de las riquezas. Si eran ricos, era porque Dios los había bendecido. Y si Dios los había bendecido, era porque eran personas justas delante de Dios. La misma teología de los amigos de Job. Si te ha pasado algo malo, si tienes lepra, si has perdido todo, si eres pobre, si estás en la ruina, algo malo hiciste. Es la misma teología de la retribución divina. Y es el Señor quien
a sus discípulos les enseña que esto no es así. Este joven rico que conocía las Escrituras y que tenía una vida moralista, que tenía una vida llena de posesiones, mostrando con ello que su vida era justa, que su corazón era recto delante de Dios y que era un hombre bendecido por Dios por ser justo, se encuentra este hombre con una sorpresa. La invitación de Jesús es: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. ¿Cómo podré obtener lo que no puedo ganar? Primero, y es lo que el Señor enseña ahí, lo primero que hay que hacer es dejar. Hay algo que hay que dejar. En la vida del ser humano siempre hay idolatría. Y aunque este pasaje está hablando de las riquezas, que es uno de los ídolos más conocidos a través de la historia del ser humano, no es el único de los ídolos. Muchas veces nuestros ídolos son nuestros hijos. Muchas veces nuestros ídolos son nuestro trabajo. Muchas veces nuestro ídolo es una persona que nos tiene atados, alejándonos del Señor. Muchas veces nuestro ídolo es la televisión, es todo aquello en lo que giran. Muchas veces nuestro ídolo se han convertido en las redes sociales. Son el nuevo ídolo de los jóvenes, aquello que ha reemplazado el tiempo con el Señor, aquello que me aleja del Señor, aquello que tiene el primer lugar en mi vida, aquello que no estoy dispuesto a dejar por seguir al Señor. Y la pregunta que el Señor nos hace a través de este pasaje a nosotros es esa misma: ¿qué es lo que te cuesta dejar si el Señor te lo pide? Y ahí encontrarás a tu ídolo. ¿Qué te cuesta dejar? ¿A qué te estás aferrando de manera desmedida? Y el Señor de muchas maneras te está pidiendo que lo sueltes y no quieres soltarlo. Y el Señor te lo puede quitar y te va a doler. Y te va a hacer daño y vas a hacer daño. El joven rico pensaba que tenía ganada la vida eterna y ni siquiera estaba cerca. El Señor, con amor, sin juicios, le invita: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Él recibió la invitación a entregar, a abandonar, a dejar. Y dice el versículo 22, pero él, abatido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor le pregunta la segunda parte de los mandamientos y a continuación sigue con el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuál era el Dios de este hombre? Sus riquezas. Y se fue triste. El Señor invita a dejar. ¿Cómo puedo obtener lo que no puedo ganar? Primero, dejando. Segundo, versículos 23 en adelante. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos quedaron aún más atónitos, diciendo entre sí: ¿y quién podrá ser salvo? En la teología de muchos de los judíos del primer siglo, este hombre rico, de buen testimonio, piadoso, temeroso de Dios, rico, era salvo. Era un hombre ejemplar. Y se va y le dice el Señor:
No, él no puede entrar en el reino del Señor, y los que son como él no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces, si ese hombre tan bueno, tan rico, que se le nota la bendición de Dios, no es salvo, entonces ¿quién puede ser salvo? Y recordemos lo que el Señor ha dicho, y Marcos lo organiza de esa manera, de una manera preciosa, versículos 13 al 16. Ya el Señor ha dado respuesta a la pregunta que van a decir o a hacer los discípulos, y le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al verlo, Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí, no los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Entonces, tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. ¿Qué tiene que ver esto? Estaba hablando con mi esposa durante el almuerzo y le pregunté: ¿cómo es que Dios nos provee el alimento? ¿Cuáles son las herramientas que el Señor utiliza para que tengamos el alimento en la mesa? Ella me respondió: tu trabajo, las personas que nos bendicen. Yo le dije: ¿y tú que preparas el almuerzo? Y le hice una pregunta a continuación: ¿qué tiene que ver nuestro hijo de 4 años, Juan Ángel, en el proceso? Nada. Él no puede hacer nada para traernos alimento a la casa. El niño no puede ganar un salario. El niño no sale a la calle a pedir. El niño no provee. El niño depende en todo sentido de su padre. ¿Será esto a lo que se refería Jesús cuando dijo: de cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él? Recordemos que los versículos anteriores nos hablan de unos fariseos que conocían las Escrituras y probaron a Jesús, pero estaban lejos de conocer a Jesús con todo lo que sabían. A continuación, después de los niños, está el joven rico que no solo sabe las Escrituras, sino que tiene y ha recibido bendiciones y él se siente seguro. Pero nada de lo que ese hombre rico pueda hacer le trae la vida eterna, sino que muchas veces la bendición se convierte en tropiezo, en ídolo, y le aleja del reino de los cielos. En medio de estas dos historias están los niños dependientes que no pueden hacer nada. Versículo 13: y le presentaban niños. Ni siquiera los niños van por cuenta propia, se los llevan. Los niños no buscan. Los niños son llevados, los niños son tocados, los niños son bendecidos, y es así como los niños, una muestra preciosa de completa dependencia, de completa impotencia, son el ejemplo perfecto de todo aquel que recibe el reino de los cielos. Y esto no depende del ser humano, no depende del hombre, de ninguna forma, sino del Señor. Versículos 27 en adelante. Entonces Jesús, mirándoles, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. Porque para Dios todas las cosas son posibles. ¿A qué se está refiriendo? ¿A conseguir casas? ¿A conseguir carros? ¿A conseguir becas? ¿A viajar? No. Se está refiriendo a la salvación. ¿Es posible que un hombre pueda ganar la salvación? No, no es posible ganarlo. Pero sí es posible obtenerlo, y es a través del poder de Dios. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Entonces Pedro
comenzó a decirle: aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y ahí está lo tercero. No solo es abandonar, no solo es depender, es también seguir. Hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermano o hermanas o madre o padre o hijos, campos por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, campos, con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Y el Señor Jesús es enfático al decir: esto no depende de ustedes de ninguna manera, es una reacción a algo que nosotros conocemos a través de las cartas pastorales. Gracia, es gracia. Y recuerdo al apóstol Pablo cuando dice: porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa abandonar? ¿Qué significa depender? ¿Y qué significa seguir? Estas tres cosas se pueden resumir en una cosa: fe. Eso es fe. Y la fe es un regalo de Dios. Marcos, en el capítulo 1, versículos 16 al 19, dice: y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Y de inmediato, dejando sus redes, los siguieron. Eso es gracia. Y una respuesta a la gracia es la fe. La fe que está dispuesta a abandonar, la fe que está dispuesta a depender, y la fe que sigue. No es una oración que se repite, es una vida que camina con el Señor. Y quiero terminar diciendo que para Marcos, caminar es importante. Versículo 27 del capítulo 8. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y para Marcos el camino es importante. Capítulo 10, versículo 1. Y levantándose de allí, fue a las regiones de Judea y más allá del Jordán. Las multitudes volvieron a acudir a él, y de nuevo él les enseñaba como él acostumbraba. Entonces se acercaron unos fariseos, y está ahí Jesús en el camino. Versículo 17. Cuando salía para continuar su camino, un hombre vino. Versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén. El camino es importante. ¿Por qué? Porque Jesús no es alguien en quien creer intelectualmente. Jesús es alguien a quien seguir. Y fe o creer se trata de esas tres cosas: de abandonar, de depender y de seguir. Eso es fe o creer. Hoy estamos dispuestos a recibir la cena del Señor, y espero que usted haya preparado su corazón para hacerlo. Y es eso lo que hoy celebramos: que somos salvos, que hemos obtenido la vida eterna, no porque nos la hayamos ganado, sino porque nos ha sido dada. ¿Cómo obtener lo que no puedo ganar? Por gracia, a través de la fe que se demuestra ¿recuerdan? En abandonando, dependiendo y siguiendo. Eso es fe, a través de la gracia, por la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor y Salvador. ¿Qué tal si antes de participar de la cena nos examinamos un poco a nosotros mismos y nos preguntamos: ¿qué nos está deteniendo?
¿Qué nos está alejando del Señor? ¿Por qué ya no pasamos tanto tiempo con el Señor? ¿Es el trabajo? ¿Es la búsqueda del dinero? ¿Es una persona? ¿Son los hijos? Eso es un ídolo. Busquemos en nuestro corazón al examinarnos. Y espero que nos encontremos como aquellos que abandonaron todo por depender de Él, porque no depende de nosotros, y seguir a Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, porque tú eres fiel, porque tu palabra nos muestra que la vida eterna comienza con seguir a Jesús, y que esa fe es demostrada en aquello que somos capaces de abandonar, no por nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza que tú nos das, que somos capaces de depender, porque nos has llevado a eso. Nos has presionado a tal punto que entendemos que no dependemos de lo que tenemos, ni de lo que sabemos, ni de lo que somos, y que hemos seguido a Jesús como nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Sin duda, el mes de julio es importante para nosotros en Colombia. Es el mes en que recordamos especialmente el día 20, cuando comenzó de verdad nuestra independencia de España. Aunque hubo muchos inicios anteriores, pasarían otros 10 años de batallas para finalizar el proceso en el Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá. Se logró nuestra existencia como país soberano. Por lo tanto, siempre recordamos el 20 de julio izando la bandera tricolor por su singular importancia para los que amamos y valoramos el privilegio de ser parte de nuestra gran nación. Todo país que se respeta tiene sus importantes fechas cívicas. Hoy, por ejemplo, el 4 de julio es Día de Independencia del país del norte. Por motivos similares, su declaración de independencia en 1776 proclamó la separación formal del Imperio Británico. Aunque hay muchas fechas dignas de recordar, para nosotros como cristianos, al participar en la Cena del Señor, celebramos con gratitud el privilegio de tomar estos elementos en memoria del máximo sacrificio de nuestro Redentor en la cruz, hasta cuando Jesucristo venga y oficie la última gran cena en las bodas del Cordero. En ese solemne momento, en medio de circunstancias dolorosas, tanto personales como nacionales, es preciso meditar en las palabras de nuestro Salvador. La paz os dejo, mi paz os doy. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, porque yo he vencido al mundo. Poco después de dejarnos aquel mensaje, el Señor Jesús había tomado el pan, habiendo dado gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte muchas gracias por el privilegio de ser hijos tuyos,
de poder recordar este día tan importante para nosotros, cuando recordamos dejar atrás una vida de pecado, dejar atrás esas cadenas del enemigo y poder darte gracias por la salvación. Pedimos que al tomar estos elementos esta mañana, podamos hacerlo dignamente, que sean no solo alimento para nuestros cuerpos, sino también alimento espiritual. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito a que tomamos del pan. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar. Gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar. Eterna fuente, carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Fue de la misma manera que tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto que entre Dios y vosotros ha sido establecido, iniciado por medio de mi sangre.
tomémosla en memoria de Él, recordando que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada por nosotros y nos dio el derecho de ser ciudadanos con vida eterna en la patria celestial. Les invito a participar de la copa que nos habla de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. A solas en Getsemaní, el Salvador sufrió la copa amarga de dolor, mi buen Jesús bebió. A solas en el tribunal, las burlas aguantó, pues fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor, fue despreciado y desechado el Salvador, mas como oveja no abrió su boca mi Señor, pues fue de Dios la santa voluntad. A solas al Calvario Cristo el Redentor sufrió, sin murmurar mis negras penas en la cruz sufrió. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Con dolor clamó, mas fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor, fue despreciado y desechado el Salvador, mas como oveja no abrió su boca mi Señor, pues fue de Dios la santa voluntad. Nuevamente, Señor, queremos darte gracias por este privilegio que tenemos en esta mañana. Un día importante para nosotros, aún más importante que los días cívicos de nuestro país. Pedimos por cada uno que pudo participar en esta mañana, estando en lugares lejanos como Brasil, Venezuela, Guatemala, México, otros lugares en el país del norte. Gracias, Señor, por cada uno de ellos que se unen esta mañana para poder participar de la mesa. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así pues, todas las veces que comemos este pan, bebemos de esta copa, agradecemos la herencia que el Señor nos ha dejado como familia de Dios, miembros de su Iglesia Universal. Animemos los unos a los otros con las palabras del Señor, reconociendo que prometió acompañarnos habiendo enviado el Espíritu Santo como consolador y guiador. Que Dios les bendiga ricamente. Muy buenos días, hermanos. Me corresponde hoy una vez más dirigirme a ustedes para compartir los anuncios de esta semana del 4 al 10 de julio.
Recordamos a los cumpleañeros de la semana que ayer acabó. Un saludo muy especial a la hermana Lynn Anderson, quien cumplió el pasado 30 de junio. A ella la recordamos en oración, en nuestros pensamientos con mucha frecuencia, y desde acá le enviamos un fuerte abrazo de feliz cumpleaños. También en Barranquilla, a Diego Uribe García le felicitamos por el cumpleaños que fue el pasado 3 de julio. Una felicitación muy especial a los esposos Soto Jiménez, a don Omar y a la hermana Laura Ligia, quienes estuvieron de feliz aniversario de bodas el pasado 30 de junio. Los cumpleañeros para esta semana son los siguientes. Hoy está cumpliendo el niño Camilo Josué Palencia Álvarez. Hoy, Camilo Josué, un abrazo muy especial. Si estuviéramos en nuestro local, cantaríamos muy alegres el cumpleaños. Un abrazo muy grande, Camilo, y que sean muchísimos más. Roxanne Cristina Santiago, la recordamos y le felicitamos por el cumpleaños del 7 de julio, y a la hermana Diana Patricia Varela el 8 de julio. Felicitaciones. La hermana Laura Ligia, un abrazo grande ante la partida de su primo Hernán Alberto Jiménez. Un abrazo de solidaridad para usted y toda la familia. Queremos recordarles a ustedes el trabajo que vienen realizando Casa de mi Señor, apoyado en entidades tan especiales como Samaritan's Purse y también Hope for Venezuela, trabajando hombro a hombro, dirigidos básicamente por el pastor Jesse, por el pastor Samuel, por el pastor Tomás. Son estas personas tan especiales que como líderes espirituales de estas organizaciones están trabajando de la mano, hombro a hombro, como les digo, por el bien de todas las personas necesitadas, no solo migrantes venezolanos, sino también colombianos, haciendo una labor muy especial con mujeres y niños, en especial en Bucaramanga. De manera de que queremos compartir, reconocer ese trabajo tan especial que están haciendo entre estas tres entidades y con estas personas con gran capacidad de liderazgo, y resaltar también la labor de los jóvenes quienes se han vinculado directamente en este ministerio. Hoy nuestros motivos de oración son las acciones de gracias, porque el Señor una vez más responde a nuestro favor y pues en el mismo sentido de nuestro querer. La evolución adecuada de los pastores Timoteo, Lynn Anderson en cuanto a procedimientos, tratamientos, la mejoría que hemos recibido de información del hermano Stevens. Un abrazo muy grande, nos alegra, seguimos recordándole en oración a usted, a su esposa, a su nena, a toda la familia, a todo el grupo de amigos y hermanos que estoy seguro que están felices de la mejoría que hemos visto en su salud física y en lo que está haciendo el Señor en su vida. A Mónica Ortega también decirle que nos alegra esa recuperación adecuada que ha tenido. Y en los motivos de petición a nuestro Señor, salud de las hermanas María Clara y María Isabel. Ellas son sobrinas de nuestro hermano Juan Carlos Gallego. Juan Carlos está en Medellín acompañando a su hermana, la mami de estas bellas nenas, y porque el Señor en medio de su misericordia, de su gracia, las tenga a bien en cuanto a su salud. Un abrazo para Juan Carlos en Medellín. Hermanos, sin más, estos serían los anuncios para esta semana. Les recuerdo con cariño y esperamos que pronto estemos unidos en el local adorando a nuestro Dios en comunión. Un abrazo grande. Adiós.